Hola, en este video hablaremos sobre los temas vistos en mi primer parcial de la clase de Civil 3. Cosas como las obligaciones, los negocios jurídicos, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y los hechos ilícitos. Conceptos fundamentales que regulan las relaciones entre las personas y sus efectos jurídicos. Primero hablaremos sobre las obligaciones. Una obligación es una relación jurídica entre dos personas, un acreedor que tiene el derecho de exigir y un deudor que tiene el deber de cumplir las obligaciones. Pueden existir diferentes tipos de obligaciones, como la obligación de dar, que en este caso sería un ejemplo sería entregar una casa o pagar una deuda, o también puede ser el derecho de hacer, como construir una barda o prestar un servicio profesional. Y también está el de no hacer, que es, por ejemplo, no utilizar un local comercial para un giro distinto al permitido en el contrato que le dio el dueño. Estas prestaciones son la base de muchas relaciones jurídicas en el derecho civil. Ahora hablaremos acerca del negocio jurídico. El negocio jurídico es la manifestación de voluntad que produce consecuencias legales. Los elementos esenciales son, primero, la voluntad. También debe ser un objeto lícito y la solemnidad solamente cuando la ley lo exige. También debe cumplir requisitos de validez como la capacidad de las partes, que la voluntad esté libre de vicios y que el objeto y el fin sean lícitos. Los vicios de la voluntad son el error, el dolo, la violencia y la mala fe. También existen diferentes tipos de negocios jurídicos, como podría ser el unilateral. En este solo interviene una voluntad y no se necesita el consentimiento de una segunda parte, como bien lo podría ser un testamento o una recompensa. También está el bilateral, que al contrario del otro, requiere el consentimiento de dos personas, como bien podría ser una compraventa. Igual está el consensual, que en este solamente basta con el acuerdo de las dos voluntades. No se necesita algún tipo de formalidad para este. Basta solamente con que las dos partes estén de acuerdo. Y también está el formal, que a diferencia del otro, este necesita cumplir con una forma establecida por la ley para que se pueda llevar a cabo el acto jurídico. Y también está el real, que requiere además la entrega de la cosa, no solamente la voluntad de las dos partes, sino que se tiene que entregar la cosa para que se lleve a cabo el acto. Y también está el instantáneo, que este es el que se cumple en un solo acto, como bien podría ser ir a una tienda, comprar un teléfono en una sola exhibición y que en el mismo momento te lo entregan y ahí termina el acto. También está el de ejecución diferida, que este básicamente se cumple en una fecha posterior a que se termine el acto. Y también está el de tracto sucesivo, que sus efectos se producen continuamente, como bien podría ser un arrendamiento, que es donde se tiene que estar pagando una renta constantemente. Y en el siguiente tema tenemos los convenios y los contratos. Un convenio es un acuerdo entre dos o más personas para crear, modificar, transferir o exigir algún tipo de derechos y obligaciones. Y un contrato es una especie de convenio que crea o transfiere los derechos y las obligaciones. Existen contratos sinalagmáticos perfectos, donde ambas partes tienen obligaciones desde el inicio, como lo puede ser en una compraventa. Y también existen otro tipo de contratos, que son los contratos sinalagmáticos imperfectos, donde inicialmente solo una persona está obligada, pero después pueden surgir obligaciones para la otra persona, como puede ocurrir en un depósito. También tenemos el enriquecimiento sin causa y el pago de lo indebido. El enriquecimiento sin causa ocurre cuando una persona
tiene beneficio patrimonial a costa del empobrecimiento de otra persona sin existir una justificación legal. Como por ejemplo podría ser recibir un depósito bancario por error. En estos casos, quien se enriqueció debe devolver el beneficio que fue obtenido. Por otro lado, el pago de lo indebido consiste en entregar dinero o un bien sin estar obligado a hacerlo. La regla general es que nadie debe conservar algo que recibió sin tener derecho, por lo que deberá restituirlo. Y también la gestión de negocios, que la gestión de negocios sucede cuando una persona administra voluntariamente un asunto ajeno sin tener algún tipo de mandato sobre este. El gestor debe actuar con diligencia, rendir cuentas y buscar siempre el beneficio del dueño del negocio. Si actúa con dolo o negligencia, responderá por los daños que él cause. Y si el dueño aprovecha la gestión realizada, estará obligado a reembolsar los gastos útiles y también los útiles necesarios que haya usado el gestor. También tenemos los hechos ilícitos y la responsabilidad civil. Un hecho ilícito es una acción u omisión contraria a la ley o a las buenas costumbres que causan algún daño. Sus elementos son, primero tenemos la conducta, que es el comportamiento de una persona, ya sea una acción, como hacer algo, o una omisión, dejar de hacer algo que debía de hacer. Es el hecho que puede generar consecuencias jurídicas. También tenemos la antijuricidad, que consiste en que la conducta realizada sea contraria al derecho, es decir, que viole una norma jurídica o afecte injustamente los derechos de otra persona. También tenemos la culpa o el dolo. La culpa ocurre cuando una persona causa un daño por negligencia, imprudencia o impericia o por falta de cuidado. El dolo existe cuando la persona actúa con la intención de causar el daño. Y el daño es la afectación o el prejuicio sufrido por una persona en su patrimonio, integridad física o moral, o en sí en sus derechos. Sin daño no puede existir alguna responsabilidad jurídica. También tenemos el nexo causal, que es la relación directa entre la conducta y el daño producido. Significa que el daño debe ser consecuencia de la acción u omisión de quien se considere responsable. Y como conclusión, tenemos que el derecho civil regula las relaciones entre las personas mediante figuras como las obligaciones, los negocios jurídicos, los contratos y la responsabilidad civil. Y conocer estos conceptos permite entender cómo nacen los derechos y obligaciones y cuáles son las consecuencias jurídicas cuando se incumplen o cuando una persona causa un daño a otra persona. Eso sería todo. Muchas gracias. Y como conclusión, tenemos que el derecho civil regula las relaciones entre las personas mediante figuras como las obligaciones, los negocios jurídicos, los contratos y la responsabilidad civil. Y conocer estos conceptos permite entender cómo nacen los derechos y obligaciones y cuáles son las consecuencias jurídicas cuando se incumplen o cuando una persona causa un daño a otra persona. Eso sería todo. Muchas gracias.